Miriam, ¿qué hay que tener en cuenta para escribir un nanorrelato? Vale, en primer lugar tenemos que entender qué es un nanorrelato, porque está el relato, el microrrelato y el nanorrelato. Un nanorrelato es un microrrelato ultra corto y por eso tenemos que considerar varios aspectos, porque es un formato de extrema brevedad. Un nanorrelato suele tener entre 1 y 50 palabras. O sea, en realidad es como una frase. Cada palabra cuenta, por lo que debes elegirlas cuidadosamente. Por eso es muy importante eliminar lo superfluo y centrarte en lo esencial. Entonces, tu nanorrelato tiene que contar una historia completa, aunque solo sea una frase. Y debe contener los elementos básicos de una narración: personaje, conflicto y desenlace, que puede ser explícito o sugerido. Puede insinuar más de lo que dice, dejando espacio a la imaginación del lector. Muchas veces el nanorrelato, de lo que se trata, no es de contar una historia, sino de sugerir alguna idea. Título sugerente. En algunos casos el título añade información clave que complementa o transforma el sentido del relato. Por lo tanto, en un nanorrelato el título es parte del relato. Puede ser un juego de palabras o una pista sobre la historia. Tú puedes crear una especie de pregunta, de dilema o de acertijo que el título da la clave. Por lo tanto, ahí el título es muy importante. Si ya el título siempre es importante, en un nanorrelato o un microrrelato es todavía más importante. Luego, elipsis y ambigüedad. No es necesario contarlo todo. Lo que se omite puede ser más potente que lo que se dice. Dejar huecos en la historia obliga al lector a participar en su intervención. Por lo tanto, el relato no cuenta la historia completa, sino como un fragmento, un flash, ¿vale? Y luego a partir de ahí el lector puede imaginarse la historia. Puede ser también muy interesante que haya un giro final o una sorpresa. Un buen nanorrelato suele jugar con la sorpresa, la ironía o el doble sentido. Un final inesperado puede generar un gran impacto emocional. Por lo tanto, al final del nanorrelato, pues podemos dar ahí un giro, ¿no? O una sorpresa que sea interesante para el lector. También debes usar un lenguaje preciso y evocador. Usar palabras con múltiples significados o connotaciones ricas. Evita descripciones innecesarias y frases complejas. El nanorrelato tiene que ser con frases simples. Y las descripciones sobran en un nanorrelato. Un nanorrelato tiene entre 1 y 50 palabras. No puedes escribir nada, ¿vale? Tienes que ir a la esencia de la historia. Luego, el nanorrelato puede ser una referencia a un contexto mayor. Un nanorrelato puede remitir a una historia más grande o una idea universal con pocas palabras. A veces una sola palabra final puede cambiar completamente la interpretación del relato. Por lo tanto, si ya cada palabra cuenta siempre, en un nanorrelato todavía más. Ejemplos de nanorrelatos para que sepamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el clásico de Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es quizás el nanorrelato más famoso de la historia, porque esto nos hace pensar mucho. Cuando despertó, de qué despertó, por qué despertó, había viajado en el tiempo, estaba muerto, era un sueño. El dinosaurio es un dinosaurio real, es un dinosaurio imaginario, etcétera, etcétera, etcétera. También terror en pocas palabras. Por ejemplo, mamá me dijo que no entrara al sótano. Luego la escuché llamarme desde el sótano. Eso genera también un misterio, ¿no? ¿Por qué está la mamá en el sótano? ¿Cómo ha entrado en el sótano? Etcétera. Ciencia ficción. Encendió la luz. El interruptor aún no existía. Esto también nos puede hacer pensar qué es la luz, por qué no hay el interruptor, ya no existen interruptores, etcétera. Amor y tragedia. Guardó su anillo en el cajón. Él nunca llegó. Esto nos puede hacer pensar por qué no llegó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un nanorrelato o un microrrelato extremadamente breve puede ser una obra literaria de gran valor. También los nanorrelatos tienen la ventaja de que son muy compartibles en redes sociales, ¿vale? Los microrrelatos y los nanorrelatos están viviendo una edad de oro. ¿Gracias a qué? Gracias a Instagram, gracias a TikTok, gracias a los shorts, los reels, etcétera. ¿Por qué?
Hoy en día está de moda el contenido corto, el contenido breve, y por lo tanto para compartir en redes, para compartir en Instagram o para hacer un TikTok, un nanorelato o un microrelato es sensacional. Por lo tanto, yo os animo a explorar este género literario del microrelato, del nanorelato. El nanorelato es todavía más corto que un microrelato. Un microrelato es un párrafo breve y un nanorelato es una frase, en realidad, o dos frases, no más, entre 1 y 50 palabras. Por lo tanto, es el microrelato. Y eso nos puede ayudar también a ir más a la esencia de las historias. Por lo tanto, yo creo que es un formato muy interesante que os invito a explorar.